que, que vamos a hablar un poco, a ver si podemos ayudar a más de una persona sobre los efectos psicológicos del confinamiento. En un principio voy a hacer un planteamiento de qué es un confinamiento, que desgraciadamente lo sabemos todos, cuáles son las formas de intentar convivir y sobrevivir en ese confinamiento, y luego vamos a ver cómo podemos actuar desde ya para que esos efectos psicológicos del confinamiento sobre la salud mental y sobre la estabilidad emocional no los guardemos para después de que acabe el confinamiento, ¿no? Que es el mayor problema que nos podemos encontrar, ¿no? Sobre todo en personas que estén un poquito predispuestas o que estén más temerosas, puede ser que los efectos psicológicos duren algún tiempo, como ahora vamos a ver. Empezamos, mirad, cuarentena o confinamiento, llamadlo como queráis, ¿no? En el fondo es lo mismo. En definitiva, es privar a una persona de su libertad para el bien público general, como es lo que estamos haciendo en España, en Italia y un montón de países más, como referencia a China, que se ha privado de la posibilidad de salir a la calle, pero para, en este caso, evitar que se saturen los sistemas sanitarios de nuestro país y poder atender a las personas pues, que precisan una mayor atención, pues porque le incide con mayor sintomatología el coronavirus, el maldito virus, en su situación de salud, ¿no? Entonces, el éxito de la misma, evidentemente, depende de su realización, de su correcta realización, de que no haya atascos en las carreteras cuando llega el puente de Semana Santa y todo el mundo intenta escaparse de su confinamiento. Llamo de aquí a la responsabilidad de todas y cada una de las personas que están intentando saltarse el confinamiento, que no es por ti ni por mí, es por las personas que, yo siempre digo, han partido el pecho por este país. Es sobre todo por nuestros mayores, ¿no? Pero para que nosotros podamos realizar el confinamiento y salga todo exitoso, este gran sacrificio que está haciendo el país y a nivel personal cada uno y cada una de nosotros, pues el Estado nos ha de mantener, evidentemente, entre algodones. ¿A qué me refiero? Fundamental, la información. La información es fundamental. O sea, tenemos que tener claros los motivos por los cuales vamos a hacer este gran sacrificio. Desde el principio, al principio no se pusieron bien claros los motivos, pero ya sí se ha ido clarificando y sobre todo es lo que he comentado, que el objetivo es evitar que se saturen los sistemas sanitarios para poder tener disponibilidad de atención a las personas más desvalidas. Somos una sociedad y tenemos que proteger a los más débiles. Evidentemente, para las personas que estamos confinadas, se ha de garantizar los suministros y sobre todo la asistencia médica. Es importantísimo el que tú estés en casa y el que tengas garantía de que vas a tener papel higiénico, que no se te va a acabar el papel higiénico y que vas a tener la garantía de que si tú te pones malo, vas a tener directa o indirectamente a través del teléfono una doctora o un doctor que te va a ayudar y te va a orientar, te va a poner tratamiento y en un momento dado te puede decir vente al hospital, ¿no? Desde luego, un tiempo mínimo inicial y alargarse solo si es estrictamente necesario. Y es muy importante enfatizar, como se está haciendo, la acción altruista del confinamiento. ¿Por qué? Yo hablo como médico. Como médico, el aislamiento voluntario comporta menos problemas psicológicos que el que es obligado. Entonces, si tú entiendes todos estos conceptos y además el concepto altruista que lo estás haciendo para que la gente no se te muera, pues va a repercutir menos, vas a somatizar menos, vas a generar menos estrés, menos ansiedad, te la vas a comer menos con patatas, porque lo estás digiriendo de mejor forma, ¿no? Inicialmente, pues cuando la segunda quincena del mes de marzo nos enfrentamos al confinamiento, pues había un efecto psicológico de tranquilidad. Pues ¿por qué? Porque tenías sensación de que estabas haciendo algo por controlar una crisis dentro del gran caos que es y que se formó. Además, eso, que nos refugiamos en un lugar seguro, como se supone que es nuestro hogar. Digo se supone porque desgraciadamente, muchas personas con el tema de la violencia dentro del ámbito familiar, pues puede resultar un gran cepo. Pero ya están habilitados los canales a través de farmacia y de teléfono, pues para poder liberar de este yugo a las criaturas que haga falta, ¿no? Hasta el 10º día, pues ha ido todo muy bien. A partir del 10º día es donde ya se ha visto, y por otras experiencias de otros confinamientos, ya se ha empezado a ver los efectos psicológicos que aumentan, sobre todo el estrés. Ahora vamos a detallar un poquito qué es esto y por qué, ¿no? Las autoridades siempre deben explicar bien los motivos y no alargar el confinamiento más de la cuenta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir
lo que ha llegado a ocurrir en el sur de Italia. Esa pequeña revuelta, ese amago de revuelta, ese conato de revuelta que ha habido en la zona de Nápoles. El estado de ánimo que puede generar el alargar sin dar una explicación y sin ser convincente a la población, pues puede ser un estallido social de personas que estaban disconformes, de personas que estaban al límites, y sobre todo esto puede generarse si se da la sensación que los gobiernos están improvisando. ¿Por qué? Porque se nos genera en las personas que estamos acatando el confinamiento una gran incertidumbre, porque parece que se está dando palos de ciego. Desde luego no es lo mismo el confinamiento que nosotros estamos teniendo aquí en el Estado que el que ha habido en Wuhan, en China. Nosotros podemos pasear al perro, dentro de una responsabilidad, evidentemente, podemos ir a la compra. Hay situaciones que está justificado que vayas al trabajo, que vayas a la farmacia. Entonces, no tiene nada que ver el confinamiento que ha habido en un país como China al confinamiento que estamos teniendo nosotros, que eso también, evidentemente, nos va a ayudar a llevarlo con más dignidad, ¿no? Os voy a poner 2 estudios que nos va a valer como referencia para hablar de las consecuencias del confinamiento, ¿no? Primero es un estudio que ha sido publicado el 14 de marzo en Lancet. Está basado en el confinamiento de Wuhan, de China, ¿no? Ha sido llevado por psicólogos del Colegio Real de Londres y Samantha Brooks es la psicóloga que figura como autora principal. Entonces, en este estudio pues se está viendo que en los síntomas que han dado lugar al confinamiento hasta cuando se publicó, hasta el mes de marzo, en China fue confusión, ansiedad, frustración, ira, y son efectos que se presuponen y se están viendo que son efectos duraderos. Es decir, que estamos hablando ya no solo de un estrés en el ámbito del confinamiento, sino un estrés postraumático que va a durar y que puede durar después de que se haya abierto el confinamiento, con trastornos emocionales, con depresión, con bajo estado de ánimo, con insomnio, agotamiento emocional, irritabilidad e incluso se ha visto un abuso de sustancias tóxicas. Esto, insisto, el estudio que se ha hecho en el aislamiento actual en China, ¿no? Y se ha visto que los sanitarios han sido las personas más propensas a sufrir este tipo de problemas. Y en este estudio se ha hecho referencia a una experiencia muy buena, una experiencia que es canela para los estudiosos, para los investigadores en este tipo de cosas, que es la experiencia del confinamiento que hubo en los países orientales a raíz de la epidemia del SARS que ocurrió en el 2002. Y se vio que cuando se rompió el confinamiento, el 50% de las personas que estuvieron confinados evitaban a las personas que tosían, como si fuese la peste. El 26% se evitaban porque se agobiaban en aglomeraciones y un 20% de los confinados evitaba visitar espacios públicos. Esto es lo que he comentado antes, que son efectos duraderos. Por eso se hacía referencia a esta experiencia, insisto, que es canela para poder evaluar lo que ahora nos puede venir y para prevenirlo, sobre todo, lo más importante. Se vio en este estudio, se hacía referencia que la economía ha sido el mayor foco de ansiedad, es decir, la inestabilidad económica que puede tener un confinamiento, tanto a nivel social como sobre todo a nivel del núcleo familiar. El no poder trabajar, el no tener garantizada tu subsistencia económica, el no poder pagar tu hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en estos confinamientos se enfatizaba el altruismo, que es un acto solidario. Entonces, se trata de dar un propósito positivo a este acto, en un principio indeseado o por lo menos desagradable, cuando menos, ¿no? Y se ha visto, en este estudio reseñaban que es importante mantener el tiempo previsto de confinamiento para no generar incertidumbre, riesgo de estallido social, una incertidumbre y riesgo de somatización y de generar mayor patología que ahora vamos a ver. Y otro estudio, ya no en el ámbito de la cultura oriental, con la experiencia del confinamiento en China, sino ya es un estudio que se está haciendo aquí, en el Estado español. Se ha publicado la primera semana de confinamiento del 15 al 22 de marzo. Es un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Complutense de Madrid y es un estudio que va a seguir. Lo que se ha publicado es del 15 al 27 de marzo, pero va a seguir no solo hasta que acabe el confinamiento, sino posteriormente para analizar los problemas que puede ocasionar un confinamiento. Hay en ese estudio 2.000 sujetos a estudiar de 17 comunidades autónomas diferentes
Y los investigadores tenemos a Alfredo Rodríguez, a Mirko Antino y a Paula Ruiz Zorrilla. Entonces ya lo que nos ha adelantado, que además ha sido publicado, pues se ha dado en medios de comunicación un poquito relevancia a esto, hará 4 días, no más, a raíz del alargamiento del confinamiento, para que vayamos preparando mentalmente un poco el tema, pues se ha observado un alto porcentaje, en esta primera semana hablo solo, un alto porcentaje de ansiedad y de angustia. Y menos problemas, pero insisto que es solo la primera semana, de insomnio y síntomas depresivos. Y lo que comentaba Alfredo Rodríguez, el investigador principal, es que lo lógico sería que la mayoría de estas personas resuelvan estos cuadros psicológicos cuando acabe la cuarentena. Vamos a ver ahora lo segundo que dice, ¿no? Entonces, coincide este estudio también con el estudio que he hecho referencia antes, que en orden de afectación, los sanitarios son los que más se ha visto afectados por el componente emocional del confinamiento. En segundo lugar, las personas mayores de edad avanzada, sobre todo cuando han estado confinadas solas. Y en tercer lugar, los niños son los más susceptibles, los terceros más susceptibles de que este confinamiento genere algún componente emocional, algún trastorno emocional. Y estos trastornos emocionales, pues estamos hablando de depresión, de estrés, de insomnio, de ansiedad. Es normal tener estos síntomas en una situación traumática, es normal. Y lo propio es que cuando acabe esta situación, pues dejen de aparecer en el estado emocional de una persona, ya finalicen. Pero como se está viendo que pueden durar años, ya este primer estudio está hablando que puede durar algo más allá del confinamiento, entonces el investigador principal, Alfredo Rodríguez, está comentando lo siguiente que señalo aquí: realizar intervenciones tempranas para evitar que estos síntomas agudos evolucionen a problemas psicopatológicos. Es decir, vamos a evitar que se cronifique y vamos a evitar que cuando salgamos estemos tocados emocionalmente. Y aquí es lo que el objetivo de esta charla, el objetivo de este webinario, para mí es esto. Yo voy a hablar como médico, no puedo hablar como psicólogo, porque no soy psicólogo, no puedo dar técnicas de relajación ni de control mental, porque no estoy preparado para eso, pero sí os puedo decir qué elementos tenemos a nuestra disposición, sobre todo desde el laboratorio LR Health & Beauty, que es el que patrocina la charla, para evitar que esto se cronifique y para intentar salir el día 26, si es que no se posterga más, de abril, con dignidad y en condiciones físicas y emocionales, ¿no? Y también se está viendo lo mismo que en el estudio chino que os he comentado, que si se aumenta la duración, se agravan los síntomas. Bien, hay una sucesión, mirad, el sistema nervioso es un órgano más. El sistema nervioso es un órgano más. Lo mismo que tenemos una vesícula, tenemos un hígado, tenemos un riñón, tenemos un páncreas, pues tenemos un sistema nervioso que tiene unas características particulares, que está centralizado en el cráneo y tiene una comunicación a través de nervios con todas de las partes de nuestro organismo. Y lo mismo que cualquier órgano, lo mismo que por ejemplo, un problema de riñón que vaya a generar piedras. Las piedras no salen de la noche a la mañana, sino que primero hay una mala función del riñón, luego se va acumulando barrillos, arenilla y luego se forman piedras y no ponemos remedio. Normalmente hay una sucesión sintomática en la evolución de la patología del sistema nervioso. Primero aparece una sintomatología de estrés, si se deja evolucionar aparece una sintomatología de ansiedad, y ya una ansiedad que nos desborda, podemos estar metiendo un pie en el campo de la depresión. Los límites entre el estrés, ansiedad, depresión son muy indefinidos. Muchas veces se solapan entre sí, pero normalmente tenemos esta sucesión sintomática, esta sucesión de situaciones patológicas o de compromisos emocionales. En primer lugar, el estrés. Segundo, entramos en campo ya de ansiedad sintomática. Y en tercer lugar, ya cuando empezamos a caer, tenemos la depresión. Vale. Los síntomas iniciales de estrés normalmente se asocian, en el caso de un confinamiento, pues a la mayor duración de la cuarentena, a temor a una infección, que muchas personas ya se ha convertido en pánico, lo que tienden a salir a la calle, incluso a comprar o ir a la farmacia por miedo a la infección, que no es para tanto, como hemos visto, ¿no? Aunque no quiero banalizar, evidentemente, el aburrimiento en el confinamiento, la frustración, como ahora vamos a ver, eso vamos a desarrollar un poquito más adelante, el no tener suministros inadecuados, el ir al supermercado y rayos, no hay papel higiénico.
bromas aparte, ¿no? El no tener, que esto, gracias a Dios, en el Estado español no se está dando, tenemos suministros adecuados, no hay problemas de carencias en los supermercados, gracias a estos grandes héroes que nos están abasteciendo constantemente. Tener una información insuficiente, por pérdidas financieras, lo que os he comentado, ¿no? Que el tema económico es muy importante en la génesis del estrés. Y luego el estrés puede generar, se puede ver agravado por una persona se sienta estigmatizada por haber padecido el coronavirus. Que mira, eso lo estamos manejando bien los médicos y no está generándose este estigma. ¿Por qué? Porque tenéis una cosa muy clara, que de un 70-80% de la población en 1 o 2 años vamos a haber padecido un coronavirus, mayor o menor intensidad, pero vamos a haber padecido. Esta epidemia, esta infección viene para quedarse, no viene para desaparecer. Entonces, consecuencias psicológicas del confinamiento, pues mirad, en primer lugar podemos empezar con unas emociones como ansiedad, miedo. Cuando esa ansiedad y ese miedo se alargan en el tiempo, ya nos viene una apatía, una desgana física y desgana emocional. Son emociones generadas por la incertidumbre que genera la situación que estamos viviendo. Y esta situación es muy dada a tener pensamientos catastróficos y anticipatorios, que nos ponemos en la peor y las más improbables, por cierto, de los escenarios y de las situaciones. Con lo cual esto genera muchísimo más malestar. Por ejemplo, el autónomo que ha tenido que cerrar su negocio durante 1 mes. Dice, oye, esto es la ruina, esto voy a tener que cerrar el negocio, ya no voy a poder levantar la persiana. Hombre, espera que pase el tiempo. El gobierno está habilitando unas ayudas. Vamos a ver cómo salimos de esto. Si nos ponemos en el peor de las situaciones, que ese autónomo no va a poder levantar la persiana, pues lo que hacemos es una gran bola de nieve y cada vez va a estar peor emocionalmente y va a somatizar más esta persona. Entonces, por eso, estos pensamientos anticipatorios, catastróficos, que suelen ser, nos ponemos en el extremo de las situaciones, lo único que nos ayudan es a empeorar la situación y las consecuencias psicológicas del confinamiento. Evidentemente sí que nos genera una incertidumbre. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros, como es una condición del ser humano que tratamos de controlar todo lo que nos rodea, es algo inherente a nosotros. Pero claro, es que ahora no podemos controlar nada, solo podemos esperar. ¿Y eso qué nos genera? Frustración. Y además, esta frustración que nos genera nos lleva a esa incertidumbre, es un círculo vicioso, incertidumbre, frustración, incertidumbre, que intentamos paliarla buscando información. Pero claro, una cosa es buscar información y otra cosa hoy en día, con que tenemos todo en la palma de la mano, pues buscamos y nos encontramos con un exceso de información. Que esto lo único que hace, ese exceso de información, es aumentar el estrés, aumentar la ansiedad, aumentar la angustia. ¿Veis cómo se va haciendo una gran bola de nieve? Pero con algo añadido cuando intentamos buscar por 1000 cauces información. Pues tenemos un exceso de preocupación por la salud, con lo cual entramos en la hipocondría. Es decir, el pánico a contagiarnos, que es una de las causas del estrés que hemos comentado antes. La hipocondría es el miedo por la salud, el pánico por la salud, ¿no? Claro, esto ya sigue aumentando la bola de nieve. Esto nos comporta unos cambios emocionales, de tristeza, de miedo, enfado, que unido a que somos seres sociales y tenemos un alejamiento, no podemos, y más nosotros, como personas mediterráneas que somos, que estamos siempre dando palmadas en la espalda, dando besos y dando abrazos, pues este alejamiento de los seres queridos aumenta más todavía esta angustia, esta tristeza, y al final estos cambios emocionales se nos van a convertir en un trastorno emocional. No un cambio emocional reversible, sino en un trastorno emocional que, como nos descuidemos, pues nos genera una ansiedad que nos la comemos después del confinamiento, una depresión que nos queda después del confinamiento y un estrés postraumático, que es lo que vamos a intentar de evitar con el consejo que os voy a dar. El estrés. Y el agravante del estrés es que la relación entre sistema inmunitario y estrés es que es muy estrecha. Ya hablamos en los seminarios anteriores hablamos de la importancia del sistema inmune, de tener el sistema inmune en condiciones para poder afrontar con la menor sintomatología posible lo que se nos viene encima, el coronavirus y el contacto con el virus, ¿no? Pero claro, el estrés, que es una situación buena, el estrés, ojo, el estrés no es el gran malo de la película. El estrés es una reacción de nuestro cuerpo ante una situación de alarma, ante una amenaza que nos permite una supervivencia. De hecho, el estrés ha permitido al ser humano sobrevivir a lo largo de miles de años. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una situación de amenaza,
nuestro cuerpo genera unos mecanismos, que es el estrés, que nos permite dos cosas: o enfrentarnos directamente a esa amenaza o salir huyendo. Por ejemplo, el antiguo hombre de piedra se enfrenta a un tigre dientes de sable. Pues tiene dos opciones: o darle con un hacha neolítica al tigre o salir corriendo. Entonces el estrés es lo que nos permite preparar el cuerpo para esa reacción. Entonces nuestro cuerpo centra todos sus esfuerzos en esa reacción de defensa o de huida. Aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, aumenta la noradrenalina, que son hormonas, son productos químicos, son neurotransmisores que nos van a permitir el defendernos, ¿no? Pero claro, eso va en detrimento de otras funciones del cuerpo. Por ejemplo, una persona que está en situación pico de estrés, pues lo que le baja son las defensas, porque es un elemento secundario. Claro, eso es para una situación aguda de estrés, pero el problema es que el estrés lo mantenemos durante 30 días, 45 días, entonces esta bajada de leucocitos, esta bajada del sistema inmunitario, se nos puede volver contra nosotros. Por eso es conveniente controlar ese estrés. Además, cuando tenemos estrés, se duerme menos horas, hay peor hábito alimenticio, tenemos unos hábitos tóxicos más acentuados, tenemos un desazón, tenemos un nerviosismo, que intentamos apagarlo, intentamos evadirnos de él, pues con alcohol, fumando, tomando tóxicos que no debemos de tomar y otras marraneces, con lo cual eso también está influyendo en una disminución del sistema inmunitario. O sea, tenemos una doble incidencia bajando el sistema inmune que nos va a perjudicar de cara a enfrentarnos al coronavirus. El estrés, es más, esta última frase que os pongo en la diapositiva, la he sacado de un estudio, bicheando un estudio cubano, no en relación al coronavirus precisamente, pero un estudio cubano de mucho calado, que comentaba que el estrés cercena la capacidad de los linfocitos para limitar los niveles de virus en la mucosa. Os estoy diciendo todo con eso, ¿verdad? Que lo mismo que limita la capacidad de luchar de nuestro sistema inmunitario contra el virus de la gripe, también va a limitar la capacidad de luchar contra el coronavirus. O sea que ojo al estrés. Yo os voy a decir la clave para controlar ese estrés, para que no progrese ansiedad y para que no se esté dando la lata con el sistema inmunitario. Vale. Síntomas de ansiedad. Es el segundo escalón de evolución de la patología del campo emocional, ¿no? Previo a la depresión. En Wuhan, ahora se está viendo que un 40% de las personas aisladas han tenido ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, pues os describo unos síntomas. ¿Por qué me detallo la descripción de los síntomas? Porque muchos de estos síntomas se pueden solapar con síntomas respiratorios del coronavirus. Entonces, igual tenemos síntomas de ansiedad y estamos pensando que tenemos síntomas de coronavirus, síntomas de infección, ¿no? Por ejemplo, la sudoración, el mareo, la inestabilidad, temblor, tensión muscular, la musculatura se nos contrae, tenemos dolores de cabeza, hormigueos en las manos, nos levantamos de la cama con hormigueos, con pérdida de fuerza en las manos, palpitaciones, taquicardias, dolores en la zona del corazón, en la zona del pecho, ahogo, sensación de que te falta aire, que tienes una losa en el centro del pecho que te impide inspirar. Entonces se puede solapar, estos síntomas se pueden solapar muy directamente con los síntomas del ahogo del coronavirus que hablábamos en los webinarios anteriores. Náuseas, digestión pesadas, diarreas, que también es un síntoma de coronavirus. Falta de estímulo sexual, falta de líbido, eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Bueno, sí, cuando estás machacado, a ver, cualquiera te dice que falta de líbido es un síntoma inherente a la ansiedad. Dificultad de concentración, pérdida de memoria, cansancio, decaimiento, apatía mental sobre todo. Y luego puedes acabar en obsesiones, compulsiones. Y ojo, cuando esta ansiedad, esto que he descrito, ya te impide hacer acciones cotidianas como el comer, como el dormir, o incluso si se turba tu cabeza con ideas de quitarte de en medio, de suicidio, de autolisis y tal, ojo, buscar ayuda profesional. Que aunque estemos todos confinados, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos que están atendiendo y psicólogas que están atendiendo por Skype, y tenemos en los hospitales, tenemos psiquiatras que están a pie de cañón, precisamente muy alertados por este tipo de cosas. Por personas que en un momento dado vea que le están desbordando, que le están viniendo cosas raras, son cosas que no soportan y hay que pedir ayuda. Que los profesionales médicos, los profesionales sanitarios, estamos para eso y ahora más que nunca. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener? Pues mira, fundamental,
Esto, antes de hablaros de consejo, de aporte, os voy a comentar las estrategias que podemos hacer. Tened en cuenta que nosotros ahora en el confinamiento, nuestra casa va a ser nuestro mundo, a no ser que por alguna circunstancia A, B o C tengamos que salir a trabajar fuera de casa porque somos ejercitamos una actividad pues que es básica, que es necesaria, ¿no? Lo normal es que no, que estemos en nuestra casa, que nuestra casa es nuestro mundo y entonces tenemos que tener en primer lugar unas normas básicas de convivencia, porque si estás solo, vale, de acuerdo, solo tienes que pelearte con la almohada y con el grifo. Pero ojo, cuando estamos en una familia, tienes hijos o tienes tu pareja o que no sea familia, que estés conviviendo con tus padres, pues oye, mira, a ver qué pasa aquí. Hay que tener unos espacios ordenados y limpios porque tenemos que convivir todos. Un aseo personal, higiene, tenemos que ser dignos en el confinamiento también. No tenemos que tirarnos, no tenemos que dejarnos, nos tenemos que afeitarnos, tenemos que asear, nos tenemos que limpiar, no tenemos que ir oliendo a perro porque vamos a molestar a las personas que nos quieren. Escuchar a la familia, las inquietudes, los pareceres, compartir todo y llegar a consensos en ese compartir todo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, rutinas. Rutinas. ¿Qué son rutinas? Son acciones y comportamientos ordenados en el tiempo. Es decir, tenemos que estructurarnos nuestro tiempo. Rutina que estructure el día a día con horarios de levantarte, de asearte, de comer, de deber, de hacer deberes a los niños, de tu trabajo online o telemático, tu juego, tu descanso. Eso es fundamental, pero además una rutina con disciplina. ¿A qué me refiero? No quiero que entendáis, decir, ahí va, si pareces un dictador, cuando hablas de disciplina, no. Disciplina, el concepto de ponerse una tarea y cumplirla. Es muy importante ser disciplinado. Tened en cuenta que llevamos 3 semanas y nos quedan 3 semanas más. Como no seamos disciplinados en nuestro orden, que venga Dios y vea el follón que se va a montar. Entonces, inicialmente no hay que ser muy exigente, hay que ir poco a poco, es decir, no vamos a correr un maratón en un día, pero sí que después de mucho entrenar vamos a acabar corriendo un maratón. Hay que poner, por ejemplo, algo para leer diariamente, hacer una tabla de ejercicios diariamente, pero disciplinadamente. O sea, tenemos que tener una rutina disciplinada. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir más seguros y encima nos vamos a sentir más tranquilos, que eso va a repercutir en la convivencia familiar y va a repercutir en nuestra menos somatización de problemas emocionales. Y esto nos va a ayudar a salir a los que conviven contigo y a ti mismo. Te van a permitir salir con dignidad cuando acabe el confinamiento, que ahora vamos a ver con qué nos vamos a topar, ¿no? Importante dedicar tiempo a hacer las cosas que teníamos pendientes. Hombre, igual una persona tenía pendiente subir el Kilimanjaro, no lo va a subir en el confinamiento, pero hay pequeñas metas que igual hemos ido aparcando por el trabajo, por la relación social y que las podemos hacer en casa. Oye, mira, pues aprovechad una película que tenías que ver de no sé cuánto. Oye, pues el acorazado Potemkin, ¿cuánta gente está pendiente de verlo, esa gran película y no la hemos visto pues porque igual estamos priorizando estas cosas? Mira, pues es el momento de ver al acorazado Potemkin, por poner algo. Compartir tareas, cuidado de la casa, eso es muy importante. O sea, nuestro templo lo estamos compartiendo y es responsabilidad de todos. O sea, no va a estar una persona tumbada en el sofá y la otra persona limpiando las taquillas de casa, por poner algo. O una persona siendo un bribón y la otra ocupándose de la educación de tu hijo. No, esto es una cosa que por el bien y la convivencia de todos nos compete a todos. Usar diferentes habitaciones de la casa para cada cosa, siempre que pueda ser. Evidentemente, una casa de 20 metros cuadrados, no. Pero si hay diferentes habitaciones, importante una habitación para el deporte, otra para el juego, otra para el trabajo, porque al haber una diferencia física, pues entonces vamos a desconectar más en cada momento. Y eso nos va a ayudar a llevarlo con más dignidad el confinamiento. Evitar la sobreinformación, lo que estamos comentando, el doctor Google, es que el doctor Google tiene todo, bueno y malo. Entonces, muchas veces no tenemos el criterio para poder definir lo bueno y lo malo. Entonces, evitar una sobreinformación. No estéis viendo el telediario de la mañana, el del mediodía, el de la noche. Centraos en uno. No os atosiguéis, porque si no es que vamos a acabar siendo unos auténticos hipocondríacos con el coronavirus. Además, genera una sensación de alarma permanente, porque los medios de comunicación, desgraciadamente, son muy amarillos. Solo quieren vender, quieren ser muy llamativos para que todo el mundo vaya a su canal. Entonces, son muy espectaculares, dando datos catastróficos la mayor parte de ellos, ¿no? Fomentar la socialización. Eso es muy importante. Hoy en día, mira, esa partida la tenemos ganada por las redes sociales, por los móviles. Nos ha tocado sufrir esto en un momento que gracias a Dios, tenemos posibilidad de estar tan activos socialmente como si no tuvieses el confinamiento. Pero muy importante, y fijaros que lo pongo con letras rojas,
Acordaros de las personas que están solas, acordaros de vuestros mayores, de los amigos que desgraciadamente están solos en casa metidos. Llamadles diariamente, que no sientan la soledad. Porque una persona que se sienta sola, se sienta abandonada, lo único que va a hacer es generar más estrés, más ansiedad, generar depresión y tener un estrés postraumático cuando salgamos de esta situación. Evitar los pensamientos y anticipaciones catastróficas generan mucha ansiedad y además limitan los recursos para salir airosos del confinamiento. Importante, afrontar en positivo. No es lo mismo que no nos dejen salir del confinamiento porque tenemos un policía en la puerta a que si hacemos el confinamiento es de voluntad propia por un bien común, por salvar vidas. No es lo mismo el planteamiento, no es lo mismo. Y la repercusión que va a tener en vuestro cuerpo. Entonces, esa estrategia es fundamental, ¿no? Realizar actividades placenteras por internet. No es estar viendo el Facebook, darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y así hasta que se gasta el botón del ratón. Tenemos 1000 opciones, visitar museos. Oye, igual, ¿de quién es la tabernera del puerto? Del maestro Solozábal. Joder, voy a escuchar la tabernera del puerto. ¿Qué es eso que oía yo hablar de la tabernera del puerto? Pues igual es un momento para escuchar zarzuela. Oye, igual te acaba gustando la zarzuela. O igual te puede ver una obra de teatro que nunca has visto. Igual puede ser una opción para descubrir nuevas aficiones, nuevas inquietudes, para intentar cultivarnos culturalmente, ¿no? A nivel de música, visitar museos, teatro, importante, ¿no? Promover el autocuidado. Ya lo hablamos en anterior webinario cuando hablamos del coronavirus, ¿no? El autocuidado, que estamos hablando de dormir bien, de comer bien, de cuidar y valorar tus emociones, que es lo que el grueso de hoy, de mover tu cuerpo, mover el corazón, hacer una actividad física regularmente, encontrar esa pasión perdida que igual la tenías aparcada. Y también es muy importante, por último, dentro de las estrategias, de las 13 estrategias que os doy, es el tener espacios privados para desconectar, sobre todo cuando convivimos en el confinamiento, cuando estamos conviviendo con una persona, con familias o con más de una persona, pues en un momento dado que tú te encuentres irritable, más nervioso, oye, ten tu pequeño rincón que se respete por un acuerdo de convivencia ese pequeño rincón y decir, mira, me voy a meter a mi armario, ¿no? Y en mi armario yo pues pienso, lloro, pataleo y me desahogo y luego salgo bien de mi armario, ¿no? De mi habitación o de mi rincón. Eso también es muy importante para la salud mental, ¿no? Y que sepáis que vamos a volver a la normalidad. Posiblemente el 26 volvamos a la normalidad, escalonadamente, pero vamos a volver. Pero es que va a ser un golpe muy duro volver a la normalidad, aunque os parezca mentira, porque nada va a ser igual. La nueva normalidad no va a tener nada que ver con la normalidad antigua. Acordaros la referencia que os he hecho al principio del estudio del confinamiento con el SARS en el 2002. Cómo había gente que rehuía de los que tosían, el 50%. Cómo el 26% rehuía de espacios abiertos. ¿Entendéis? Va a ser diferente. Va a haber otro concepto de relación social. Ojalá nos valga para cambiar los paradigmas sociales erróneos que estábamos llevando. Yo hablo ya desde mi punto personal, este tipo de epidemias y que nos pueden venir, como están afirmando los estudiosos virólogos, nos pueden venir más, es consecuencia de un planeta que está enfermo. Y la enfermedad del planeta se llama el ser humano. Nosotros somos un auténtico virus para el planeta. Entonces estamos rompiendo todos los equilibrios de la naturaleza. Entonces, ojalá se rompa ese paradigma erróneo que estamos llevando hasta la fecha. Seamos menos consumistas, seamos más humanos, miremos más por los demás. Ojalá nos valga para algo todo esto. Aparte para salvar vidas, ¿no? A la salida del confinamiento en China se ha visto que se han disparado los divorcios. O sea, insisto, que van a cambiar muchas cosas. Y sobre todo, 3 cosas. El contacto interpersonal, los primeros meses van a ser duros, porque sobre todo nosotros, que somos mediterráneos, vamos a tener mucha restricción para contactar con nuestros seres queridos. Las mascarillas van a ser a la orden del día. Y el gel de manos. El gel de manos, acordaros de lo que os estoy diciendo, se van a agotar. O sea, se van a agotar. Ya se están empezando a agotar. Se agotaron en su momento, se repusieron en las farmacias y se van a volver a agotar. Las mascarillas están agotadas, pero el gel de manos se van a volver a agotar. Haced acopio ahora que podéis, porque si no, y hablando del gel de manos, no quiero dejar pasar esta ocasión sin hablaros
de este gel de manos que el laboratorio nos ha sacado para nuestro use y disfrute. A ver, permitidme, voy a dejar compartir, os voy a poner un vídeo. Jesús, pon el vídeo, por favor, del laboratorio con respecto al gel de manos. Genial, muchas gracias, Jesús. Pues lo que os comentaba del... Vamos a ver. Ajá, lo que os comentaba, que nada va a ser igual y todos vamos a tener que llevar un botecito de estos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el virus no se va a ir, o sea, va a bajar los contactos, porque estamos encerrados. Evidentemente no tiene a dónde extenderse el virus, pero el virus va a estar en el ambiente. No se va a ir a Marte, ni se va a ir a la Luna. Entonces vamos a tener que tener unas pautas, ese después a la vuelta a la normalidad. Por eso insisto que va a ser duro, ¿eh? Vamos a tener unas pautas de no contagio, de protección con las mascarillas, y el gel de manos va a ser como las llaves del coche. Cada persona tiene que llevar un botecito en el bolsillo de gel de manos, ¿no? Entonces, el gel de manos es una base alcohólica, el que ha sacado el laboratorio, es una base alcohólica. Hombre, yo siempre digo, fijaros aquí, Made in German, es calidad alemana. Eso para mí me dice mucho, como todos los productos de LR, es la calidad alemana. Para vosotros que sois sois avezados en el laboratorio, ya sabéis a qué me refiero con calidad alemana y con productos LR, ¿no? Entonces, es una combinación de alcohol, agua y glicerina. Es se tolera muy bien por la piel, y sobre todo el hecho de que el gel de manos tenga glicerina hace que se quede más tiempo el alcohol en las manos. Y entonces va a tener más tiempo protección en las manos. El efecto es inmediato del alcohol sobre cualquier tipo de virus, no solo ya sobre el coronavirus. Y al llevar glicerina no se quedan las manos pegajosas. Elimina rápidamente los gérmenes y, si lo podemos completar, el gel de manos con la microsilver, miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque el gel de manos tiene una base alcohólica de acción muy rápida. En cambio, la plata, la microplata, tiene un efecto más duradero en el tiempo. Entonces, lo ideal será el hacer una combinación tanto de gel de manos como la microsilver. Eso es lo ideal que podemos hacer con respecto a esto. Y a la salida hay que ser muy vigilantes de las personas que van a padecer el síndrome de estrés postraumático, que nos puede llevar a un abuso de alcohol, como se está viendo en los estudios, a un abuso de drogas, que puede incluso... se puede ver hasta 3 años después de haber salido de un confinamiento, según estudios que se han hecho de confinamientos anteriores, ¿no? Hay que estar ojo a visor y hay que evitar esto, ¿no? Y sobre todo, peor situación tienen las personas que ya antes del confinamiento arrastraban algún problema psicológico de base, ¿no? Atención especial a los niños, por parte de los padres a los niños. Tenemos que mirarles con el rabillo del ojo, que no vean los niños que son un objeto raro, que estamos todo el rato mirándoles a ver si están bien, estás bien niño, estás bien niña. No, sino con el rabillo del ojo ver si las actitudes que tiene nuestro hijo o nuestra hija son las mismas que tenía antes del confinamiento. Es una labor muy importante para detectar problemas de cambios emocionales que se pueden guardar en el tiempo de los niños. Además, que sepáis que los cambios emocionales y los trastornos emocionales en los niños no tienen nada que ver con lo de los adultos. Por eso nos cuesta tanto distinguir las ansiedades a los médicos, las ansiedades y las depresiones en los niños, porque son otra historia, son unos síntomas totalmente diferentes. En definitiva, que cuando salgamos del confinamiento ya habéis visto a través de los medios de comunicación, el Estado está construyendo una nueva narrativa y la tenemos que asumir y construir nosotros una nueva narrativa que hable de altruismo para convertir el confinamiento en algo positivo y no tener sensación de haber perdido el tiempo. Eso es muy importante, ¿eh? Y ahora, a lo que voy. Para evitar este síndrome de estrés postraumático, para evitar este estrés que estamos teniendo ahora, evitar que vaya a ansiedad, o cuando tengamos situación de ansiedad, evitar que vaya a depresión, entonces os voy a dar una serie de consejos.
que es importante. Mirad, estos son los aportes que por parte de LR, lo estáis viendo en directo desde la página de LR de Portugal y en directo desde la página de LR de España, aparte de las personas que estáis aquí viéndolo en el Zoom, tenemos, yo la recomendación que hago es esta, dependiendo de cada situación a cada persona. Mirad, empiezo con el Reishi. El Reishi ya sabéis que tiene muchísimas funciones. El Reishi tiene betaglucanos, que los betaglucanos actúan sobre el sistema inmunitario, pero ahora no me interesa destacar el sistema inmunitario. Me interesa destacar que es un hongo adaptógeno. El Reishi es una planta adaptógena. Entonces, es capaz de aumentar la vitalidad y el bienestar general y ayuda al cuerpo a adaptarse a las condiciones ambientales y personales estresantes. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Mirad, si nosotros tenemos el confinamiento, nos genera una sensación de estrés que la valoramos de 10 sobre 10, a tope, 10 sobre 10. Nosotros, si tomamos una planta adaptógena, en este caso el Reishi, empezamos a percibir ese estrés en 5 sobre 10. Es decir, empezamos a tener menor percepción del estrés. Entonces empezamos a somatizar menos. Tenemos menos palpitaciones, tenemos menos taquicardias, tenemos menos problemas de sueño. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando al estrés. Estamos percibiendo con menos intensidad esa situación anómala en nuestro cuerpo. Fortalece la mayoría de los sistemas corporales, fundamentalmente el endocrino, el nervioso y el inmunológico, que son los que más nos interesa tener a tope en la situación que estamos viviendo hoy en día. El Reishi tiene dos elementos muy importantes, estos principios activos son fitocomplejos, es adenosina y tiene guanosina, que actúan sobre el sistema nervioso, y esto es lo que le confiere esa posibilidad de ser indicado para situación de insomnio, para situación de ansiedad, para dormir mejor, para bajar los síntomas que he descrito desde ansiedad. Además, regula la función la función de la glándula suprarrenal, que es la que se encarga de producir la adrenalina y el cortisol, que es lo que nos dispara el estrés para arriba. Entonces, el Reishi va a actuar a ese nivel, disminuyendo los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que hace que tengamos un pico de estrés. Os voy a enseñar una gráfica que puede ser muy interesante. Insisto, estrés como elemento necesario para una supervivencia, para defendernos de una agresión. Vale, pues veis aquí la curva punteada. Esto es una situación de estrés, de ataque o de defensa ante una amenaza. Pues entonces nuestro organismo se activa. ¿Veis aquí cómo sube la curva punteada? Pero claro, cuando se activa mucho, nuestros recursos son limitados. No podemos estar activando mucho durante 45 días. Va a tener un bajón. Esos recursos se agotan. Entonces tenemos una caída muy grande, que ya viene la fase de agotamiento, ¿no? De los mecanismos de estrés. Entonces es cuando viene el cansancio emocional. O sea, no es que me encuentre cansado físicamente, sino me encuentro cansado psicológicamente. ¿Por qué? Porque hemos agotado la capacidad de enfrentarnos a esta situación estresante. En cambio, la planta adaptógena lo que nos hace es que la curva suba mucho menos, con lo cual no estamos gastando todos los recursos que tiene nuestro cuerpo para defenderse de la situación que estamos viviendo de forma anómala hoy en día. Entonces nos va a hacer aguantar, como veis la curva, nos hace aguantar mucho más tiempo sin caer en el agotamiento, y luego nos va a hacer caer de forma más paulatina en una situación normal. Es decir, tenemos más resistencia al estrés y eso repercute en que vamos a tener menos ansiedad y menos cansancio y vamos a tener un mayor descanso. Así es como actúan las plantas adaptógenas. Por eso la importancia, lo he puesto en primer lugar, para que no nos desborde el estrés, para que no entremos en fase de ansiedad, o si estamos en fase de ansiedad, para que no entremos en fase de depresión. El Reishi, por la mañana y al mediodía, no por la noche. Otro elemento, el omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3. ¿Qué es los ácidos grasos poliinsaturados? Ya sabéis que son ácidos grasos que actúan, tienen muchísimas funciones. Tema inmunitario, cardiovascular, sistema nervioso. Voy a destacar una sola cosa, que es la que nos interesa. La depresión, como muchas alteraciones psicopatológicas, con muchos estados emocionales anómalos, estamos ya hablando de que están dentro de las enfermedades inflamatorias de bajo grado a nivel sistémico. Es decir, cuando estamos hablando de depresión, por ejemplo, se sabe que hay una bajada de neurotransmisores,
que baja la serotonina, baja la dopamina, pero eso es el final de una cascada de acontecimientos biológicos. Esa es la guinda del pastel. De fondo, hay un estado inflamatorio que está afectando al sistema nervioso central, que está afectando a lo que llamamos los médicos la microglía, a las neuronas y el entorno de las neuronas. Ese estado inflamatorio, pues que sepáis que el estrés altera los mecanismos del sistema inmunitario implicados en la respuesta inflamatoria, lo que hemos comentado antes, la interrelación del estrés con el sistema inmunitario. Entonces, nuestro sistema inmunitario actúa de forma anómala y aumenta la concentración de proteínas inflamatorias, con lo cual estamos aumentando la tendencia a generar un estado inflamatorio con ansiedad, con tendencia a depresión. Hay una relación, todos los estudios que nos hablan del omega 3 en el campo emocional y en la situación emocional, pues nos hablan de que hay una relación entre depresión y bajada de omega 3, es decir, a mayor nivel de depresión, menor ingesta o niveles de omega 3 tenemos en el cuerpo, y al revés, cuanto mayor ingesta de omega 3, menor tendencia a la depresión. Muy importante el omega 3 como elemento antiinflamatorio, no solo estructural, que también lo es estructural para la neurona, porque el omega 3 es fundamental en la vaina de mielina, la pequeña película de grasa que rodea la neurona y permite el normal funcionamiento de la neurona, que es la célula básica del sistema nervioso central. Sino que también estamos hablando controlando un estado inflamatorio que puede estar de fondo en una situación anómala emocional. Evidentemente, no es la única causa. El abordaje de la depresión o de la ansiedad debe ser multifactorial, porque hay muchos factores. Pero os pongo dos pinceladas. Dos pinceladas a tener muy en cuenta. La Asociación de Psiquiatría Americana, que es la más potente de todo el mundo, recomienda una dosis diaria de 1 gramo de omega 3, o sea, del EPA-DHA, para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Esto es una recomendación de la Asociación Americana de Psiquiatría. No es que lo diga yo, ni mucho menos. Están basados en estudios estas recomendaciones. Y la Asociación Británica de Psicofarmacología, es decir, de fármacos para el sistema nervioso, los plantea los omega 3 como un tratamiento interesante y eficaz que debe usarse en pacientes que no responden a la monoterapia convencional con antidepresivos. O sea, lo guarda como un as debajo de la manga para tratar una depresión cuando no responde al antidepresivo de toda la vida. O sea, el as debajo de la manga, a lo que echar mano cuando no te respondes a lo que tú conoces. O sea, tened en cuenta esto para actuar evitando o intentando, o sea, uno de los elementos más del enfoque de una depresión, porque insisto, es multifactorial. De hecho, el omega 3 a nivel del sistema nervioso favorece la salud del sistema nervioso central, mejora en el estado de ánimo, todo en base. Yo jamás me oiréis dar una puntada sin hilo. Todo lo que yo hablo está basado en estudios científicos que están a disposición de la persona que me lo pida. O sea, esto que voy a decir ahora que hace el omega 3 está todo basado en estudios científicos con evidencia científica. Favorece la salud del sistema nervioso, mejora el estado de ánimo, tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso central, aumentan la concentración, mejoran la depresión, mejoran situaciones como la hiperactividad infantil y mucha patología relacionada con el estado anímico, y favorece también, lo que he comentado antes, el sistema inmunitario. Luego, el otro elemento muy importante, el Pro12. El Pro12, ya sabéis, cuando me refiero al Pro12, es la mejor formulación de prebióticos y probióticos de las mejores que yo conozco en el mercado. El Pro12 son lactobacilos, son bacterias intestinales que conforman la microbiota. Entonces, la microbiota intestinal tiene funciones cerebrales, digestivas, inmunitarias, metabólicas y endocrinas, entre las que destaca sintomáticamente que hace una buena flora intestinal en correcto estado de equilibrio, mejoran la digestión. Hay un aumento de la síntesis de vitamina K, que es fundamental para los huesos y para la coagulación de la sangre, de vitamina B5, de B8, de B9, de B12. Es fundamental para el mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal, evitar la permeabilidad intestinal que nos puede dar problemas autoinmunes.
mejora la absorción intestinal del calcio, del hierro, magnesio y otros muchos elementos, regulan los aminoácidos como triptófano y glutamina, que son fundamentales para la función del sistema nervioso central, modulan el sistema inmunitario, reducen los niveles de glucosa, colesterol en sangre y mejoran la síntesis de neurotransmisores. La microbiota en correcto estado de salud, de equilibrio. Hay multitud de conexiones entre el cerebro y el intestino. Destaca el nervio vago, que tiene una importancia capital en esta conexión. Conecta el intestino, es el mecanismo físico de conexión del intestino, es un nervio bastante potente, bastante grueso, que es lo que permite esta conexión, entre otras conexiones, ¿no? Entonces, la influencia radica en la capacidad de producir neurotransmisores como serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina y aminoácidos que son capitales para la función cerebral, como he dicho aquí, el triptófano y la glutamina. Si bien es cierto que la GABA, la serotonina, no atraviesa la barrera hematoencefálica, sí es así el que los ácidos grasos de cadena corta que produce la microbiota, nuestras bacterias intestinales, modulan el nivel de GABA en el sistema nervioso central, que es un neurotransmisor relajante, es un neurotransmisor que nos da estado de equilibrio. Y también produce triptófano, que es un precursor de la serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor, pero se ha llamado vulgarmente la hormona de la felicidad, porque se supone que si tenemos unos niveles adecuados de serotonina, nuestro sistema nervioso funciona normal. Tendemos a la felicidad. Y desde luego, cuando tenemos una alteración de la flora intestinal, lo que he comentado hace un momento, aumenta la permeabilidad intestinal, aumentan las proteínas inflamatorias en nuestro cuerpo y, desde luego, no se libra el sistema nervioso de que llegue esto a él a través del nervio vago que hemos comentado como estructura física de conexión del aparato digestivo con el sistema nervioso. De hecho, hay un concepto nuevo desde el 2013, que se llaman los psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos? Son probióticos que son capaces de tener un beneficio sobre el sistema nervioso central. Es un término que se describió por un grupo de científicos irlandeses en el 2013. Ya lleva 7 años en el mercado este concepto, ¿no? Y los máximos representantes de los psicobióticos, ¡ay, sorpresa! Si está en el Pro12, el Bifidobacterium longum. ¡Qué casualidad! Alivia el estrés y disminuye la depresión. Otro representante, ahí va, Lactobacillus rhamnosus, me cachilamar, pero si está también en el Pro12. ¿Qué hace? Aumenta la expresión de GABA y reduce los niveles de cortisol. Y me cachilamar, el Bifidobacterium infantis, que también está en el Pro12. Aumenta los niveles de triptófano. Esto lo tenéis en cualquier sitio. Yo concretamente esto lo he sacado de un artículo que se llama Microbiota intestinal clave de la salud, de Daniel Baldó, un ATS que está muy metido en este tema de la microbiota, de agosto del 2019. Por eso os digo que la formulación de Pro12 para mí es de las mejores que tiene en el mercado. O sea, nosotros con Pro12 podemos actuar modulando el paso de estrés a ansiedad y el paso de ansiedad a depresión, y podemos estar controlando e invirtiendo esta situación. Otro elemento, el Vitactiv. ¿Qué es el Vitactiv? Es un complejo de vitamina B, prácticamente todas las vitaminas B, la vitamina E y la vitamina D3. Ahí veis las cantidades, las concentraciones. Claro, me podéis decir, es que no son concentraciones muy altas. Muy bien, es que no hace falta concentraciones muy altas. ¿Por qué? Porque el Vitactiv se saca de estos elementos que tenéis a mano izquierda de la diapositiva. O sea, no son vitaminas sintéticas, ojo. Son vitaminas de extracción natural. Son vitaminas que se sacan de la ciruela, de las moras, de la guinda, de los tomates. Entonces, la virtud que tiene esa vitamina es que no solo es la vitamina como estructura química, sino que se saca con la matriz natural. ¿A qué me refiero? Que esa vitamina tiene polifenoles, esa vitamina tiene aminoácidos, esa vitamina tiene enzimas, esa vitamina tiene minerales, tiene oligoelementos que potencian tanto la absorción de esa vitamina como la acción dentro del cuerpo de esa vitamina. Entonces, que no hace falta rayar las dosis tóxicas de vitamina para tener un efecto terapéutico de primera línea. ¿Con respecto a qué? El Vitactiv. Pues mirad, no me voy a entrar en detalle porque vamos tarde. Pero las vitaminas B son las vitaminas encargadas de la producción energética y la vitamina del sistema nervioso central.
La B1, por ejemplo, mejora la actitud mental, se ayuda a que se extraiga energía de los hidratos de carbono. La vitamina B2 también influye en el metabolismo energético. La vitamina B3 influye en la síntesis de neurotransmisores y en el normal funcionamiento del sistema nervioso central, previene el cansancio, previene la fatiga. La vitamina B5 nos da mejor capacidad de aguantar el estrés. Es importante para el metabolismo también celular, el metabolismo energético, para esos cansancios. La vitamina B6 ayuda en la regulación del sueño, en la síntesis de serotonina, la hormona de la felicidad, y también para el sistema inmunitario. Vitamina B8, vitamina B9, que es el ácido fólico, que tiene unas implicaciones muy importantes en la salud mental y la salud emocional. Es básico el ácido fólico. La vitamina B12, que se sabe que su carencia, cuando tenemos una deficiencia, ocasiona nerviosismo, depresión, cansancio, pérdida de fuerza muscular. O sea, las vitaminas en conjunto y en particular las vitaminas B no es que sea un elemento energético, pero son la chispa que permite que ese sustrato energético que son los hidratos de carbono y los lípidos que produzcan energía en nuestro cuerpo. Es la chispa de la bujía del motor. Sin la vitamina B, por mucho hidrato de carbono y mucho lípido que tengamos, no vamos a tener la funcionalidad, no vamos a tener la producción energética. Y luego también tiene vitamina D, que tiene la vitamina D que casi es hormona D, porque la cantidad de funciones orgánicas que tiene, sobre todo con respecto al sistema nervioso, su carencia disminuye la resistencia al estrés, su carencia influye en el cansancio, en la desgana, también es determinante para las defensas, y la vitamina E, que es el gran antioxidante, es más incluso que la vitamina C, influye mucho en el proceso inflamatorio subyacente de los desequilibrios emocionales, ¿no? Por eso el Vitactiz a mí me parece un elemento capital. Y cómo no, el Night Master, uno de los últimos productos de LR. Pero claro, el Night Master ya podéis sospechar por el nombre. Claro, es para el sueño. Es un regulador del sueño. ¿Y una porra un regulador del sueño? Sí, ayuda a regular el sueño. Es un poco el fuerte, pero por la composición tiene otras muchas acciones que os voy a detallar. Bueno, no os voy a detallar, vamos a verlo de pasada, ¿no? Vamos a dar una pincelada sobre otras muchas acciones que tienen la composición de Night Master, aunque el laboratorio lo recomienda para el sueño. Sí, vamos a conseguir con la composición, tiene dos grupos de elementos. Por un lado tiene triptófano, un complejo de vitamina B, magnesio y zinc, que esos están involucrados directamente en la producción de melatonina, que es el gran regulador del sueño, y luego tiene por otra parte azafrán, aloe vera y lúpulo. El azafrán con efecto antidepresivo y relajante, el lúpulo también efecto calmante y relajante, y la aloe vera potencia este efecto y vehiculiza los principios activos dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, con esto conseguimos conciliar el sueño más rápidamente, dormir más profundamente y nos despertamos descansados. Al contrario de cuando tomamos benzodiazepinas, que el sueño es inquieto, tenemos muchas pesadillas y encima nos levantamos apaleados, como si nos hubiese pasado un camión por encima. Lo que os comentaba, de su composición, os voy a dar una pincelada. Azafrán, una planta muy mediterránea, una planta muy nuestra, que se lleva trabajando desde hace muchos años. Entonces tiene unas indicaciones terapéuticas importantes a nivel de digestiones, ayuda a la digestión, aumenta el apetito en personas que están inapetentes, que tienen anorexia, que tienen desgana, ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos. Es un antioxidante. De hecho, ahora hay unas formulaciones muy buenas que se están utilizando en oftalmología a base de azafrán, que están utilizándose para la degeneración macular, que es un problema degenerativo que no hay aparentemente tratamiento. Pues hay oftalmólogos que están recomendando extracto de azafrán para eso, por el efecto antioxidante. Y sobre todo lo que a nosotros nos compete, lo que nos importa, antidepresivo. Es un antidepresivo de acción similar a la fluoxetina, tanto en mecanismo como en intensidad de acción. Hay estudios que están hablando de que actúa al mismo nivel en cantidad y en intensidad que una fluoxetina, que el famoso Prozac, número 1 en ventas en medio mundo por el tema de la depresión. Porque inhibe la recaptación de serotonina, es un regulador del sueño porque actúa, el principio activo safranal actúa sobre la melatonina,
actúa sobre el nerviosismo, la ansiedad, es un antiestrés, potencia la memoria por su efecto antioxidante. O sea, que es una planta muy interesante. También tenemos triptófano en su composición, una cantidad muy importante de triptófano. El triptófano es un precursor de la melatonina y de la serotonina. ¿Qué significa esto? Que una vez que tomamos triptófano, lo ingerimos y atraviesa la barrera hematoencefálica, no es cuestión de detallar cómo lo hace, dentro de nuestro cerebro se convierte en serotonina, acordaros, mal dicho, pero hormona de la felicidad. Y la serotonina, a su vez, se transforma en melatonina, que es la hormona que nos regula el sueño, que nos permite un buen conciliar el sueño. Para estos pasos de transformación es necesario que exista hierro, vitamina B6, la vitamina B2, que es la riboflavina. El triptófano es un aminoácido esencial. ¿Qué significa? Que lo tenemos que meter del exterior, que nuestro cuerpo no lo puede generar. Y actúa sobre la glándula pineal, que es la que produce melatonina, favoreciendo el sueño. Antidepresivo porque es un precursor de serotonina. Ansiolítico por el efecto tranquilizador de la serotonina. En la obesidad actúa controlando el apetito compulsivo. También actúa sobre la tensión nerviosa cuando hay ansiedad y ayuda a formar vitamina B3. El lúpulo, por último, el lúpulo es la planta de la cerveza. Todos conocéis el lúpulo, la lupulina, que se utiliza por sus principios amargos para hacer cerveza. Pero ¿sabéis una característica del lúpulo? Que pertenece a las familias de las cannabináceas. Es decir, que es, conocéis el cannabis sativa, ¿no? Es la marihuana y tal, el cannabis. Pues es una planta que mal usada es una planta es una droga, ¿no? Entonces, es un efecto potente a nivel del sistema nervioso central porque pertenece a estas familias. No es el mismo efecto de adicción y de diversión que tiene el cannabis, pero sí que pertenece a la familia. Eso lo digo para destacar que tiene un importante efecto sobre el sistema nervioso central. Aparte de tener fitoestrógenos, de tener flavonoides como la rutina, la quercetina, tiene propiedades que se conocen desde los tiempos romanos como planta medicinal y tranquilizante. De hecho, los romanos utilizaban almohadas llenas de hojas de lúpulo para conciliar el sueño. Eso está ahí en los anales. Está recogido en literatura, ¿no? Tiene más de 20 componentes con función sedante. Actúan sobre el nerviosismo, la ansiedad, el insomnio, la menopausia por el fitoestrógeno que tiene. Y sintomáticamente tenemos una acción sobre dolores de cabeza, tensionales, palpitaciones, espasmos musculares, rigidez muscular, alteraciones digestivas debidas al sistema nervioso e espasmos intestinales que provocan diarrea debidos al sistema nervioso, a los nervios que se meten en el estómago y en el intestino, provocando la diarrea, las deposiciones blandas. Entonces, importante, por eso os digo que ya no solo actúa sobre el sueño, es que tiene una acción directamente sobre la situación sintomática que estamos sufriendo actualmente en el confinamiento. Aparte de que también lleva magnesio, que el magnesio, pues aparte de actuar sobre los huesos, la salud cardiovascular, actúa sobre la depresión, ansiedad, estrés, interviniendo en la regulación de la serotonina e interactuando con la melatonina, el magnesio. Y por último, el complejo de vitamina B y el zinc, que también tiene su importancia modulando la excitabilidad cerebral. Y por último, que no os quiero ya cansar más, sino además Jesús me va a cortar y no me va a dejar hablar más, tenemos el MindMaster, que el MindMaster, fijaros, el MindMaster es una de las reinas del laboratorio, ¿no? Aporta micronutrientes esenciales que sintomáticamente sabéis cuál es la indicación. Antes de saber las situaciones que se puede generar en un confinamiento, normalizar el metabolismo energético para los cansancios, para los decaimientos, para las apatías. Sobre todo, normaliza el metabolismo energético que afecta tanto al sistema nervioso como físicamente. Normaliza la función del sistema nervioso, normaliza la función psíquica, disminuye el cansancio y la fatiga, normaliza la función cognitiva y protege las células del estrés oxidativo. ¿Por qué? No por amor al arte, sino por su composición. Es que lleva aloe vera, lleva coenzima Q10, que es un compuesto energetizante, una vitamina energetizante, tiene carnitina, que también es un aminoácido energetizante, tiene vitamina E como antioxidante, un complejo de vitamina B, y luego tiene resveratrol, el MindMaster verde, el rojo, y el té verde, el MindMaster
verde. La coenzima Q10 es un gran productor energético, actúa a nivel de mitocondria, que es la fábrica que tenemos en las células que producen energía, que producen nuestra gasolina. Entonces, esto colabora en que tengamos más gasolina y más vitalidad y más energía en nuestro cuerpo. Y la carnitina hace que esas fábricas de producción de energía de las células se abastezcan de la grasa, permiten el paso a esas centrales eléctricas que tenemos en las células que producen energía, que utilicen la grasa como fuente energética. Por eso la coenzima Q10 y la carnitina son elementos energetizantes. Y luego el hierro, que ayuda al transporte de oxígeno con las anemias. Eso sí, quiero aclarar que el MindMaster, el uso del MindMaster verde o el MindMaster rojo depende de la situación de una persona. Por ejemplo, el MindMaster verde tiene té verde, es decir, tiene teína, que es un energetizante. Aparte que tiene epigalocatequina galata, que es un antioxidante, es un efecto diurético también, pero tiene teína, ¿no? Entonces, la persona que se encuentra en el confinamiento desganado, decaído, que no se levanta de la cama porque está triste, está lloroso, que tome el MindMaster verde. Es el gran revulsivo que le va a levantar con esa teína. En cambio, la persona que esté muy nerviosa en el confinamiento, que esté muy nerviosa, que está irascible, que está irritable, que se sube por las lámparas, esa persona que tome el MindMaster rojo. No tiene teína, tiene resveratrol, y entonces vamos a evitar ese aumento de excitabilidad que nos puede dar el MindMaster verde. Esa es la forma de tomar. Y bueno, no aquí mención sobre el extreme, pero la persona que vaya a hacer ejercicio por la mañana y se encuentre un poquito decaída, alicaída, anímicamente y físicamente, por ejemplo, pues se puede perfectamente tomar por la mañana un MindMaster Extreme, que también tiene elementos adaptógenos y elementos energetizantes que le va a permitir hacer un ejercicio sin estar cansado, le va a permitir seguir una rutina y una disciplina con respecto al ejercicio y le va a quitar esa pequeña desgana que le puede impedir, insisto, seguir esa rutina y seguir esa pequeña disciplina que es necesaria para que salgamos airosos de nuestro confinamiento. Y por último, antes de terminar el webinario, os voy a una caña. Una caña, eso no lo sabe nadie. Yo me enteré ayer. Jesús, el señor Trillo, me lo dijo ayer. Yo no tenía ni idea. Y no me preguntéis porque no estoy autorizado a abrir la boca. El día 17 de abril tenemos un webinario especial. Ha salido un producto cañón. Un producto que en el mercado yo no he visto producto que tenga esa indicación. Y hemos hablado de esa necesidad en algún webinario. El 17 de abril vamos a hacer un webinario, lo voy a hacer yo a las 7:30 hora de Madrid. Lo haremos por plataforma Zoom y se anunciará. Y en Lisboa lo va a hacer mi querida amiga Filipa a las 9 de la noche. Qué duda cabe que las personas que quieran de España entrar en el webinario de Lisboa pueden entrar. Y los que quieran entrar, los portugueses y portuguesas que quieren entrar en el webinario de España, que lo voy a dar yo, pueden entrar sin ningún tipo de problema. Podemos compartir socios y parceiros, socias y parceiras, ¿no? Entonces, ojo al dato, que va a ser una cosa muy novedosa, muy revolucionaria en el mercado, porque yo creo que no habréis visto con esta indicación ningún producto. Y a ellos lo dejo. No estoy autorizado a decir más, si no me tiran de la oreja.